Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos una vez más gracias a nuestro Padre por permitirnos este privilegio de poder contactarnos a través de esta red de Instagram, dándole gracias a nuestro Padre por estas redes, dándole gracias a nuestro Padre por todas y cada una de las personas que pueden conectarse a través de Instagram. Recuerden nuestras redes Instagram, lo grabamos en Instagram los domingos, lo pasamos a Facebook, luego lo subimos a nuestro canal de YouTube y el audio lo subimos a Telegram para que todos puedan de una u otra forma poder ver y oír las palabras que el Padre nos ha estado dando en este tiempo. Recuerden, procuramos en lo más posible hablar de lo que el Padre quiere hacer a través de su palabra para que cada uno de nosotros tengamos una mejor calidad de vida aquí en la tierra. Lo que viene después de la tierra es algo que solo le pertenece a Él, y eso todo va a depender de cómo usted camine en los principios que Él estableció. Como lo hemos venido diciendo en varias oportunidades, la gracia permite, escuche bien, ministro, la gracia permite que las personas abusen de ella. Llámese pastor, llámese apóstol, la gracia permite, no es que lo aprueba, pero lo permite. Pero el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia, en varias de sus cartas escribe, hace una diferencia entre los deseos de la carne o la manifestación de la carne y el espíritu. Y dice bien claro quiénes son los que no entrarán en el reino de los cielos. Ojo, cuando hablamos del reino de los cielos, todo el mundo se imagina por allá arriba. El reino de los cielos es una dispensación, es otro nivel. Y en ese otro nivel hay un grupo que está abusando de la gracia, que no entrarán simple y llanamente. No se trata de aquello allá arriba, se trata de aquí abajo. Bueno, esas son cosas que hay que hablarlas ya en talleres, en seminarios, en cursos. Y por aquí el tiempo no nos da para dar esas explicaciones, porque por mucho que se explique, siempre van a quedar dudas y lagunas de parte de los oyentes. Entonces, siempre es bueno que sea un taller, que sea ¿por qué? Para que sea más debatible, que ustedes pregunten y todo lo demás. Por ahora los en vivos son mensajes que el Padre pone en nuestro corazón, que estamos tratando, o mejor dicho, procurando de dar en el mejor lineamiento posible. Fíjense, vamos a comenzar. Gracias a todas las personas que ya han comenzado a congregar, a conectarse. Gracias por todos ustedes, gracias por estar allí, por ser consecuentes. Desde aquí, un fuerte y gran abrazo a todos ustedes, de verdad, con mucho cariño, con mucho cariño. Fíjense bien, hoy voy a hablar de un tema que ya les voy a dar el nombre, pero quiero hacer una introducción rapidito. Hoy día es muy popular, escuche, iniciamos. Hoy día es muy popular, por así decirlo, que veamos a través de las redes videos que hablan sobre cómo alcanzar el éxito. Es muy normal ver a muchos motivadores que hoy por hoy han impregnado las redes con estas palabras de motivaciones, con mensajes, algunos cortos, algunos largos, dependiendo de la red que utilicen. Hay cientos de libros
de autoayuda, de autoestima, de superación personal, PNL, entre otros muchos. Todos y cada uno de ellos con la mejor intención de ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida, para motivarnos, para elevar nuestra autoestima, todos con toda esa buena intención, repito. Entonces, eso es muy válido y es muy plausible. Yo, por ejemplo, aplaudo a cada persona que se dedica a esta loable labor, como yo la puedo llamar. Y por esa razón nosotros debemos de estar agradecidos de todas y cada una de estas personas que han ocupado, por así decirlo, han dedicado tiempo y profesionalismo a esta encomiable labor que es ayudar a los demás a través de las redes. Eso es muy plausible, repito. Sin embargo, ahora viene la posición que yo tomo en relación a todas estas cosas. Sin embargo, muy a pesar de los grandes esfuerzos que cada una de estas personas ha hecho y siguen haciendo, y hacemos, porque yo me incluyo dentro de ello, y desde ya quiero ofrecer mis disculpas por los errores que pueda cometer a lo largo y ancho de este mensaje, y también los malos entendidos que el mensaje de hoy pueda generar en las mentes de estos grandes motivadores y de aquellos que lo siguen o nos siguen. ¿Por qué? Porque debo decir lo siguiente, o mejor dicho, preguntarme lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta que yo me hago? Ok, hablamos de cómo alcanzar el éxito, las motivaciones, el echar siempre hacia adelante, y los libros de autoayuda, de autoestima, de PNL, todos, como dije antes, con esa buena intención de ayudarnos. Eso está muy bien. Pero la pregunta que yo me hago, o las preguntas que yo me hago, son las siguientes. ¿Cómo enfrentar el fracaso cuando éste llegue? ¿Cómo enfrentar la enfermedad cuando ésta llegue? ¿Cómo enfrentar la escasez cuando ésta llegue? ¿Cómo enfrentar la calamidad cuando ésta llegue? Porque hasta ahora todos me hablan de alcanzar el éxito. Vamos, corre, levántate, corre lo más rápido posible, no te rindas. Eso está todo muy bien. Pero ¿cómo enfrento? ¿Con qué herramientas yo enfrento el fracaso? ¿Con qué herramientas yo enfrento la enfermedad? ¿Con qué herramientas yo enfrento la calamidad, la escasez? ¿Cuáles son las herramientas? Esas son una de las preguntas que yo me hago. Y las dejo aquí en el aire. Ahora, cuando estas cosas que ya dije, calamidad, enfermedad, escasez, fracaso, tocan nuestras puertas, los grandes motivadores nos dicen, no la dejes entrar, no permita que entren. Pero lo cierto es que entran, y entran sin permiso. Por ejemplo, la pandemia. Ella no pidió permiso para entrar en ningún país, no pidió permiso para entrar en ningún cuerpo, no pidió permiso para entrar en ninguna casa. Y nosotros sabemos lo catastrófico que esto fue. Y de las secuelas que dejó en muchas personas. Ahora, ¿cómo enfrento eso? Porque si me dicen que no los deje entrar, lo cierto es que entran, y entran hasta sin permiso. Y son muy comunes y a veces hasta cotidianas tener que enfrentarnos a todas estas cosas que ya he dicho. Y para los que somos creyentes, siempre la pregunta que nos hacemos es, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Yo no me merezco esto. Otra posición. Y hay muchos porqués. Entonces comienzan a pagar los platos rotos, por así decirlo, una palabra popular,
y comienzan a pagar los platos rotos. Primero Dios, después el pastor, después los motivadores, los maestros y todos los que aquellos te dijeron, no la dejes entrar, no permitas que entre. Lo cierto es que entró y no pidió permiso. ¿Por qué? Porque es un invasor que no te pide permiso. ¿Cómo enfrento eso? ¿Cómo enfrento cuando el fracaso llega? ¿Cómo lo enfrento? De eso vamos a hablar. Hoy quiero hablarles de un tema que yo le puse por nombre, un maestro llamado fracaso. Un maestro llamado fracaso. ¿Por qué hablo de un maestro llamado fracaso? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese nombre? Bueno, vamos a tratar de desglosar un poco esto. El estar, amados hermanos y amigos, el estar y el ser son dos cosas distintas. El estar es pasajero, es temporal. El ser es eterno. Entonces, cuando se está en fracaso, fíjate, cuando se está en fracaso, el fracaso ya automáticamente tú tienes que verlo como algo pasajero, como algo que es temporal. La calamidad es temporal, las enfermedades son temporales. Quienes hacen que una enfermedad se vuelva crónica es la mente de las personas, y con todo respeto, a veces la misma ciencia te dice, bueno, mira, tienes que tomar esta pastilla de por vida. De por vida, no tienes remedio, como pasa con la presión arterial, como pasa con muchísimas otras cosas. Entonces la persona, el médico lo está diciendo, y el médico sabe más que nadie. Pero a veces nos olvidamos de que Dios nos dio la capacidad de autocurarnos. Ojo con eso, porque nos dejamos influenciar en nuestras mentes, y nuestras mentes es la que de alguna manera influye casi, para no decir en un 100%, sobre nuestro cuerpo. Y como decíamos el domingo pasado, si usted no tiene una mente renovada en el espíritu, su cuerpo no se va a regenerar, sino su cuerpo se va a degradar cada día más. Bien, de esas cosas no vamos a hablar ahorita, pero lo que quiero es que nos ubiquemos. Estar es pasajero, el ser es eterno. Tú nunca dejas de ser, en cambio dejas de estar en muchísimas ocasiones, porque el estar siempre vamos a estar en un lugar, vamos a estar en tiempo, vamos a estar en un espacio, pero en cualquier momento vamos a dejar de estar. Pero tú nunca jamás dejarás de ser. Tú siempre serás lo que eres. Pero tú puedes estar en una situación hoy que no significa que sea perpetua. Pero la hacemos perpetua porque las influencias externas de los agentes exógenos y los agentes internos que nos dicen, que nos hablan, que no vas a poder y a salir de esta, entonces eso hace que la persona mengue. Por eso es que el mensaje de hoy es un maestro llamado fracaso. ¿Por qué un maestro llamado fracaso? Porque no es lo mismo estar en fracaso que ser un fracasado. No es nunca lo mismo. Porque estar en fracaso o experimentar el fracaso es algo temporal. Pero de acuerdo a cómo yo reaccione ante ese estar que es del fracaso, es lo que me puede convertir en un fracasado o en un exitoso, dependiendo de mi actitud ante ese fracaso que es estar y no ser. Espero que eso se haya entendido, o por lo menos que yo me haya explicado lo mejor posible. Ok, vamos a continuar. La persona de éxito hoy es la persona que ayer se enfrentó a cientos de fracasos, que los logró superar.
Y como lo logró superar, entonces hoy se le dice un hombre exitoso. Pero dentro del kit del éxito, déjame decirte que viene también el fracaso. Ahí está. Por eso no te voy a hablar de éxito, pero si te hablo de fracaso, te hablo automáticamente de éxito. Pero cuando te hable de fracaso, es porque el fracaso debe ser un maestro que nos enseñe algo. Y aquí comienza lo grueso del tema. ¿Qué nos enseña el fracaso? ¿Por qué usted dice que el fracaso es un maestro o un maestro llamado fracaso? Porque el fracaso, lo primero que nos enseña, cuando viene el fracaso, oído, cuando viene el fracaso, cuando tú fracasas en tu profesión, que tú dices, oye, tanto que estudié, bendito, me quemé las pestañas, dígame lo que de alguna manera hicimos posgrado. Me quemé las pestañas 5 años en una universidad, después hice posgrado, hice magíster, hice doctorados, y aquí estoy. Fíjate lo que dijo, aquí estoy, está, porque tú sigues siendo, aunque estés en una situación X, tú sigues siendo tú. Y de acuerdo a cómo tú reacciones ante esa situación, se vuelve perpetua, perenne o desaparece. Entonces, vamos a ver, indistintamente de la numeración que les voy a dar, para mí, en la número 1, lo primero que me enseña el maestro llamado fracaso es la humildad. Es la humildad. Carecemos de humildad. Fíjate, la Escritura dice en Proverbios, para los que les gusta, los que quieren anotar y luego verificar si esto es lo que les estoy diciendo. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice: ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes le dará gracia. A los humildes le dará gracia, pero al escarnecedor lo escarnecerá. Entonces aquí la humildad nos da una ventaja, pero ¿qué nos da? ¿Qué nos hace humildes? Los fracasos. Los fracasos. Yo estoy seguro que los que pasaron la pandemia, los que fueron afectados por la pandemia y lograron prevalecer sobre ella, hoy ven la enfermedad desde otro punto de vista. Ven ese fracaso aparente, les dio una actitud de superación y de tenderles las manos a otros para que puedan salir adelante, de ver la muerte cerca y saber que no era un juego y que anduvieron de alguna manera en el valle de sombra de muerte. Entonces, eso nos da el fracaso, el fracaso temporal nos da humildad, hace que salga la humildad de nosotros, nos hace humildes. Otra cosa bien interesante es que en Proverbios, también capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, oído, cuando viene la soberbia, viene la deshonra, pero en la humildad hay sabiduría. Ve, la humildad nos hace humildes. Nosotros sabemos lo que significa la humildad. La humildad es no tener un mayor concepto de sí mismo del que se debe tener. La humildad no tiene nada que ver con agachar la cabeza. No, eso no tiene nada que ver con eso. Es no tener un mayor concepto de uno mismo del que debe tener. Fíjate, Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque aquí debo decir esto. Jesús enfatizó: aprendan. El aprender es distinto. El aprender es una decisión que yo tomo de algo o de alguien que quiso enseñarme. A ver si lo puedo explicar mejor, pastor. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo explicar mejor.
El aprender es una decisión que yo tomo ante algo o alguien que quiere enseñarme algo. A ver si me expliqué bien. ¿Por qué digo esto? Porque el fracaso, la enfermedad, la escasez, todas estas cosas vienen con la intención de enseñarme algo. Pero yo tomo la decisión de aprenderlo. Yo tomo la decisión de aprenderlo. Porque si no, de lo contrario, la enseñanza se queda en el aire. La recibí, pero jamás la acepté. Por eso es que a las personas se les repite algunas cosas en su vida. Fracasan con un novio, se buscan otro. Fracasan con ese otro, se buscan otro igual. Entonces la tendencia a cometer el mismo error es porque se les viene. ¿Sabes por qué? Porque no aprendieron lo que ese fracaso le quiso enseñar. Y por eso se le repiten y le repiten. Oye, siempre lo mismo, yo no sé qué me pasa. Ay, yo no sé por qué fallo en esto y fallo, volví a fallar. Porque no aprendiste lo que el fracaso te quiso enseñar. No aprendiste lo que la enfermedad te quiso enseñar. No aprendiste lo que la calamidad te quiso enseñar. Aquí hay muchas personas que no han aprendido lo que la escasez que tuvimos hace 2, 3 años atrás les quiso enseñar. La gente no ha entendido eso, la gente anda como loca. ¿Ves? La migración que ha habido en Venezuela y todavía sigue viendo. En estos días murió una muchacha en sillas de ruedas que estaba tratando de cruzar de México a los Estados Unidos, venezolana. Entonces la gente todavía no se ha dado cuenta de eso. Entonces esos eventos nos están enseñando algo, pero la decisión es nuestra si queremos aprenderlo o no. ¿Lo ves? Por eso el fracaso es un maestro que pretende enseñarnos, pero yo decido si lo aprendo o no. Otra cosa bien importante que se deriva de la humildad, aprendida, o mejor dicho, lo que el fracaso nos quiere enseñar, la aprendo si yo tomo la decisión. Si yo no tomo la decisión, se queda ahí. ¿Ok? Entonces fíjate, así de ahí se genera, de esa humildad que el fracaso nos quiere enseñar, de esa humildad que el fracaso nos quiere enseñar, se produce un choque. ¿Cuál choque, pastor? El choque entre el hombre o la mujer avasalladora o avasallador. El hombre que quiere avasallar. ¿Ves? El hombre autosuficiente, soberbio, que quiere avasallar. Cuando fracasa hay un choque de ese hombre avasallador, autosuficiente y soberbio con el hombre abatido. ¿Lo ves? El hombre abatido le pasó a Pablo. Por favor, lean el capítulo 9 del libro de los Hechos. El avasallador Saulo de Tarso salió persiguiendo a la iglesia con permiso de los principales de la sinagoga. Era el hombre avasallador, autosuficiente, él mismo dice que consintió en la muerte de Esteban. Es decir, él estuvo presente, a lo mejor le lanzó piedras también. Entonces ese hombre avasallador, autosuficiente, soberbio, tuvo un choque con un hombre después que fue abatido por la presencia de Jesucristo, glorificado en su vida camino a Damasco. ¿Qué nos enseña entonces? Entonces ese hombre, ese fariseo, doctor del concilio de aquella época, fue abatido, y ese hombre en el piso, abatido por la presencia de Dios, enseguida pensó
que era un fracasado. Su doctorado en el conocimiento teológico y de las escrituras y de la ley de la época quedó devastado. Pero ese fracaso como hombre perseguidor de la iglesia, ese fracaso se convirtió en el mayor de los éxitos de su vida, porque fue el perito arquitecto de la gracia. Pero ¿qué sucedió con ese hombre soberbio? Cuando tenemos ese encuentro y aprendemos la humildad, cuando la aprendemos, repito, porque el fracaso nos las quiere enseñar, pero cuando tú aprendes la humildad como una de las principales lecciones que el fracaso nos quiere dar, entonces la soberbia, los hombres soberbios se convierten en hombres reflexivos. Se convierten en hombres reflexivos. El hombre autosuficiente se convierte en un hombre abatido. El hombre que los dominaba la soberbia se convierte en un hombre que es reflexivo y nunca censurador. Ya no censura, ya no condena, porque se dio cuenta que los fracasos de la vida, las situaciones adversas de la vida, lo convirtieron en otro ser, en otra persona. Por eso, el fracaso, señores, es un maestro. De eso se trata el mensaje de hoy, un maestro llamado fracaso. Es interesante que lo podamos entender, comprender. Vamos a seguir. Espero que esto hasta ahora vayamos paso a paso, pero que sea lo más entendido posible. Fíjate, hay algo bien interesante. Entonces, en primer lugar, el maestro llamado fracaso nos quiere enseñar la humildad. En segundo lugar, ya te expliqué lo de la humildad. En segundo lugar, este maestro llamado fracaso nos quiere enseñar, escucha esto, corregir el camino. Corregir el camino. Corregir el rumbo, porque a veces corregir el camino, si yo tomo en consideración todo esto y lo voy aprendiendo y aplicando en mi vida, entonces me doy cuenta que el fracaso como tal no existe. ¿Por qué? Porque el fracaso me está enseñando y la enseñanza son ganancias. Yo soy el que decido si el fracaso se convierte en una pérdida o en un canal para hacerme diferente. En este caso que estoy hablando ahora como número 2 es el corregir el camino, corregir el rumbo. Un hombre llamado Juan el Bautista dijo, y está establecido en Juan capítulo 1 versículo 23, él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿será que el Señor tenía el camino torcido? Por supuesto que no. Entonces se está refiriendo es a la persona. Si vas a andar en el Señor, endereza tu camino. ¿Ves? Por eso viene el fracaso. Los fracasos vienen es para que enderece el camino, para que corrijas el camino, corrijas el rumbo. Jesús, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero algo
un poquito más allá, un poco más profundo desde mi punto de vista, en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, hay tres cosas bien interesantes que escribió el apóstol Pablo cuando dijo: levanten las manos, número uno, las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para tus pies. Hagan sendas derechas. ¿Quién la va a hacer? Nosotros. ¿Cómo? Comprendiendo lo que el fracaso nos quiere enseñar, lo que la calamidad nos quiere enseñar, lo que la enfermedad nos quiere enseñar. No es que no la dejes entrar, párate firme. Cuando toque a tu puerta, dile: aquí no entras, diablo miserable, en el nombre de Jesús. No se trata de eso. Esas son palabras. Ellas van a entrar sin permiso. ¿Cuántos pastores, cuántos apóstoles fallecieron, hermanos? ¿Cuántos por la pandemia? De los que decían que no la dejen entrar. Por Dios, lo cierto es que ellas van a entrar sin permiso. Pero ¿qué voy a hacer yo una vez que estén dentro? Tengo que tener la capacidad, el entendimiento y las herramientas necesarias y pertinentes para luchar contra ellas, dominarlas y echarlas fuera. Pero ellas van a entrar sin permiso. ¿Te das cuenta? Nos hablan del éxito, pero no nos dicen cómo manejar el fracaso. Yo le escuché a un predicador hace varios años decir 9 cosas que el diablo quiere de ti, y yo me quedé escuchándola. Uy, déjame ver qué es lo que el diablo quiere de ti. Entonces habló una cantidad de cosas ahí que yo creo que ni las entendí, pero nunca me dijo cómo hago yo para enfrentar o no dejarme quitar las cosas que el diablo quiere de mí. Así pasa cuando hablan del éxito, te hablan de cómo alcanzar el éxito, pero muchas veces no te dicen cómo enfrentar el fracaso. Un gran pensador, bueno, no un gran pensador, bueno, sí lo soy, dijo en una oportunidad: todos nos preparamos para el éxito, para la victoria, pero muy pocos nos preparamos para la derrota. ¿Tú ves a alguien preparándose para la derrota? No. La gente todo el tiempo se está preparando para la victoria. La derrota no existe. Yo voy con todo. Y cuando llega, entonces viene el cataclismo. Porque no están preparados ni mental, ni física, ni espiritualmente para enfrentarlas. Por eso es que hoy te hablo de un maestro llamado fracaso. Entonces, fíjate bien lo que nos está enseñando el Señor a través de esto. El fracaso nos enseña entonces a corregir el camino. ¿Cómo corrijo ese camino, pastor? Ya el apóstol Pablo nos dice: levanta tus manos caídas y tus rodillas endebles, y haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te das cuenta? Por el camino hay muchos cojos. Y cuando aprendemos del fracaso, esa cojeadera se endereza y no nos salimos del camino. ¿Ves? Podemos enderezar el camino, podemos corregir el camino, podemos corregir nuestros rumbos. ¿Cómo, pastor? Haciendo nuevas estrategias. Con nuevas estrategias. Comenzando de nuevo. A la gente no le gusta comenzar de nuevo. Nosotros, mi esposa y yo y mi familia, estamos en una época, en una etapa que estamos comenzando de nuevo. Yo se lo decía a varios ministros que conversaban conmigo, y yo les decía: después de la pandemia, muchos comenzaremos de nuevo, de cero. Pero la gente le tiene miedo a comenzar de cero. ¿Pero por qué vas a comenzar de cero si ya tú tienes algo establecido? Hay que comenzar de cero, hay que reiniciarse, hay que desaprender lo aprendido para aprender las cosas nuevas. Porque a veces nos quedamos allí. Debemos preguntarnos: ¿son nuestros caminos de paz?
¿Por qué? Porque el fracaso nos enseña a meditar en el camino, nos enseña a meditar sobre usar nuevas técnicas, a reinventarnos, a dejar el camino que nos condujo al fracaso y por ende a tomar otro rumbo. Claro que al comenzar de nuevo tienes ahora la mayor experiencia y mayor sensibilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque los que atravesamos el valle de muerte, de sombra de muerte, ahora tenemos más sensibilidad hacia la muerte y podemos entender a los que están atravesando el valle. Y podemos tenderles la mano. Mayor sensibilidad, mayor experiencia. Comenzamos de nuevo. Le digo a mi esposa es una guerrera de esas que jamás, ya dejó de peinarse inclusive hacia atrás, se peina ahora hacia adelante. Esa me dice, sí, vamos. Mira, pero tenemos que comenzar aquí, hay que recortar aquí la velocidad y hay que recortar allá. La recortamos. Porque queremos andar a 120 kilómetros por hora todo el tiempo. Amigo, no siempre se anda en autopistas. Te recuerdo que tienes que andar a veces en sectores urbanos. Las carreteras de Venezuela, por lo menos en Venezuela, he oído, y que esto sirva de... La mayoría está llena de huecos, de cráteres. No puedes andar a esa velocidad, tienes que recortar. Y cuando el camino se vuelve pendiente, tienes que andar con mayor velocidad y mayor precaución. Tenemos que comenzar de nuevo, bajar la velocidad, reiniciarnos, recomenzar y hacer todas las cosas nuevas. Pues hagámoslo, porque nos acompaña la experiencia y la enseñanza del fracaso de ayer para hacernos exitosos hoy. Aprendamos de este gran maestro llamado fracaso. Déjame acelerar por el tiempo, ya me pasaron aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Fíjate. Número 3. El maestro llamado fracaso nos quiere enseñar que no siempre podemos tener lo que deseamos. ¡Yo quiero eso! Y nos volvemos niños malcriados, caprichosos y nos batimos contra el suelo. Nosotros a veces le llamamos la atención a nuestros hijos. O sea, los que tienen hijos, niños y adolescentes, le llamamos la atención a nuestros hijos porque a veces ellos quieren algo. Disculpen. Ellos a veces quieren algo y tú en ese momento no es que no se lo quieras dar, sino que en ese momento tú tienes otras prioridades y tú se los explicas y ellos, yo lo quiero y se tiran contra el piso. Bueno, y ahora ok, ya volvió la señal. Fíjate. Entonces, y los niños se vuelven malcriados, lo que se llaman popularmente malcriados. Pero así nos pasa a nosotros. El fracaso nos quiere enseñar que no siempre podemos tener lo que deseamos. Pero nosotros nos alamos los cabellos, nos tiramos en el piso y le decimos, Dios, tú me lo tienes que dar, yo me lo merezco, yo soy el hijo de Dios, yo lo quiero. Y nos volvemos caprichosos y nos volvemos soberbios. Y recuerda que el primer punto que te hablé es que el fracaso nos quiere enseñar es la humildad. Convertir la soberbia en reflexión. Convertir el hombre avasallador, autosuficiente, soberbio, en un hombre abatido. Cuando digo abatido ha habido algunas interrupciones. Ok, entonces, no podemos tener todo lo que deseamos. Entonces aquí se hace necesario, mis amados, lo que le he venido diciendo desde hace varios días y meses. Cada día se hace más necesario el anhelar, el creer, el confiar, el esperar, el vivir en la expectativa que eso que anhelamos, creemos, confiamos y esperamos se ha de manifestar. Tal vez
no en la forma ni en el tiempo en que lo deseamos, pero se va a manifestar en eso que Dios tiene para nosotros, que siempre, siempre es y será mejor. Siempre es y será mejor de lo que nosotros mismos podemos entender y comprender. Fíjate, aunque tú no entiendas el momento por el cual estás pasando, aunque tú no entiendas el fracaso por el cual de repente estás atravesando, aunque tú no entiendas a veces el estancamiento, tú lo puedes considerar un fracaso. Pero el estancamiento, cuando tú aprovechas ese estancamiento, como yo lo dije en varias oportunidades, ¿qué estás haciendo en pandemia? Y yo dije, y yo preparándome para lo que ha de venir después de ella, preparándome, ¿ves? En ese estancamiento, en ese aparente estancamiento que para muchos es un fracaso, en ese estancamiento debes prepararte psicológicamente, físicamente, intelectualmente, profesionalmente, haciendo cualquier cosa, emprendiendo cualquier cosa, para que cuando todo pase, cuando el estancamiento arranque, tú estés preparado y no que te encuentres vencido. El estancamiento no es para vencerte, el fracaso no vino para vencerte, sino para enseñarte. Bien. Número 4, entonces no siempre podemos tener, como número 3, no siempre podemos tener lo que deseamos, pero no dejes de anhelar, pero no te conviertas en un niño malcriado. Lo quiero, pero tiene que dar, yo me lo merezco, pero no sé qué, yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro. Aprende, eso vino para enseñarte. Número 4, el maestro llamado fracaso nos enseña a fortalecer y a moldear nuestro carácter. Sí, ¿cómo, pastor? A ser más profundos, a ser más serios con nuestras decisiones. Cuando tenemos un revés, ser serios con ellos. Y no, bueno, tenía que pasar, no era el tiempo de Dios, porque así, esa es otra cosa, esa es otra... Perdóname la expresión, pero aquí en Venezuela decimos una mala maña. Eso es una mala maña que tienen la mayoría de los... Algunos pastores también consuelan, es así. Bueno, mijo, no era el tiempo de Dios, ¿cómo se hace? Hay que esperar el tiempo de Dios. Dios no vive en tiempo, papá. Dios vive en eternidad, por si se te olvidó. Los que vivimos en tiempo somos nosotros. Y en la eternidad de Dios, Él preparó muchas cosas para nosotros. En la eternidad de Dios, Él preparó muchas cosas para nosotros. Hay que aprender a andar en obras preparadas de antemano. Fíjate, eso nos ayuda, nos enseña también a ser menos ilusorios, a no dejar de anhelar, de desear, de confiar, de creer, de vivir en esa expectativa, pero ser menos ilusorios. Ok, fíjate, te voy a poner un ejemplo. El Señor Jesús en el Getsemaní. El Señor Jesús en el Getsemaní, todos sabemos que estuvo orando porque se le estaba acercando la hora y todo lo demás. Pero en el Getsemaní fue donde lo capturaron, por así decirlo. Ok, una orden de aprehensión tenían contra el Señor Jesús. Y lo encontraron en el Getsemaní. Y se lo llevaron. Él estaba próximo, escucha, fue detenido, acusado, enjuiciado, condenado y ejecutado. Las fases de un proceso penal. Lo agarraron, primero lo detuvieron, después lo acusaron, después lo enjuiciaron, después los condenaron y por último lo ejecutaron. Entonces en el Getsemaní comenzó prácticamente todo eso. Comenzó todas esas cosas en el Señor Jesús. Para todos, incluyendo sacerdotes, sumos sacerdotes, el gobierno, el imperio romano de aquella época, los soldados del imperio romano y sus discípulos, para todos era el fin del Señor, del gran maestro llamado Jesús. Era el fin, se acabó, todos huyeron,
abandonando al gran maestro. ¿Por qué? Porque le llegó el fracaso. Porque fracasó el gran maestro que caminó sobre las aguas, el gran maestro que resucitó muertos, que sanó leproso, que limpió, que multiplicó los panes, que convirtió el agua en vino. Ese gran maestro en ese momento era un fracasado, no voy a decir fracasado, estaba pasando una etapa de fracaso. Y todos lo vieron como un fracasado. Se acabó, todo el mundo se fue. Pero nosotros hoy sabemos que ese no fue el final del gran maestro, sino el inicio de una de las épocas y de las etapas más grandes que ha conocido la historia, que se llama la gracia del Señor. Era el principio, se estaba iniciando el proceso para vivir en un tiempo de gracia como hoy lo estamos viviendo. Y la mayoría de las personas lo están disfrutando sin haber entendido ni comprendido lo que se hizo en ese Getsemaní. Porque fue el fracaso de alguien aparente que hizo que hoy muchas personas se vean exitosas, pero no lo han entendido, no lo han comprendido. Pero el fracaso de ese hombre nos los enseñó. Somos nosotros los que decidimos si lo aprendemos o no. ¿Lo ves? Número 5. El maestro llamado fracaso nos enseña a ser perseverantes, constantes, consistentes, a caer, sí, pero a levantarnos y seguir hacia lo que el Padre nos ha marcado, a pesar de los avatares, contra todo pronóstico. Así que para eso vienen los fracasos. El fracaso viene como un maestro para enseñarnos. En este punto, que es el punto número 5, a ser perseverantes, constantes. Número 6. Con esto estamos terminando. El maestro llamado fracaso nos enseña a levantarnos después de la derrota. ¿Cómo es eso, pastor? A vencer o a controlar el miedo. Estos hombres que hoy hablan así, como estoy hablando yo, han sido los más miedosos. Yo todavía siento miedo, es una cosa natural. Pero cuando tú te caes, el miedo es lo único que puede vencerte. Yo escuché esa voz que me lo dijo internamente una vez cuando en el mar me atreví, porque yo era atrevido, bueno, todavía lo soy, y me metí bien adentro del mar y había corriente marina y me arrastró la corriente. Me estaba llevando ya a mar adentro y ya yo estaba como sin fuerzas para nadar, y una voz interior me dijo: lo único que te puede vencer es el miedo. Es decir, no me podía vencer la corriente, no me podían vencer las olas, solo me podía vencer el miedo. Tomé aire y me enfilé hacia la orilla, sacando fuerzas de flaquezas, y logré llegar, porque pude levantarme de la derrota. Entonces, el maestro llamado fracaso te enseña a levantarte de la derrota y a controlar y a dominar el miedo. Fíjate, es muy común para el que camina caerse, es muy común para el que corre caerse. No hay vergüenza en caerse. La vergüenza está en no procurar levantarse de la caída. Pero en caerte no, te puedes caer. Ahí no hay vergüenza. La vergüenza está en que el miedo te domine y te quedes allí y no procures, no hagas el esfuerzo de levantarte. Entonces el maestro llamado fracaso nos enseña a levantarnos de la derrota. En Proverbios capítulo 24, versículo 16, un texto muy conocido nos dice:
porque 7 veces como plenitud cae el justo, pero de la misma manera se levanta. En Salmos capítulo 55, versículo 22 nos dice: echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará. Y luego dice en letras grandes, yo las pondría en negrillas, en letras grandes te dice: no dejará para siempre caído al justo. Y tú y yo somos justos porque hemos sido justificados por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cuántas veces te caigas, Dios no dejará para siempre caído al justo. ¿Te das cuenta? Para siempre. Quiere decir que es temporal, no es perpetuo. ¿Cuántos fracasos puedes tener? Levántate de cada uno de ellos. Enfílate hacia adelante. Reinvéntate. Fortalécete. Inspírate. Y si no tienes quien te inspire, mírate en el espejo y dile a la persona que se ve en el espejo: me veo solo, no tengo a nadie a mi alrededor, pero te tengo a ti. Tú y yo somos mayoría. Vamos hacia adelante. Así, inspírate tú mismo. Porque a veces no tenemos quien nos inspire. Y a veces procuramos hablar con alguien y a alguien no le interesa lo que tú le estás diciendo. A veces le queremos contar a las personas nuestras situaciones, como dice el cántico: aquel que quiera saber por lo que yo he pasado, por qué siendo tan talentoso y teniendo tanto talento, por qué mi talento no ha triunfado, dice un cántico. Pues el que quiera saber mi desgracia, se la voy a contar. No, eso no le interesa. No te interesa. Inspírate tú. Cachetéate tú si es necesario, pero sigue adelante. ¿Por qué? Porque el éxito, señores, en cualquier cosa que tú te propongas, va a depender de cómo utilizamos el maestro llamado fracaso. ¿Cómo aprendemos de él? Porque recuerda, él siempre nos está enseñando, pero somos nosotros los que a veces no queremos aprender. El no intentar las cosas, escucha ahora, estoy terminando con esto. El no intentar las cosas, el no tomar riesgos, es el peor fracaso. Hermanos, se los digo yo, se los digo aquí como a veces yo digo así de pana, pero se lo digo de corazón. Sí, a veces no queremos tomar riesgos, sino nos acomodamos en nuestro confort. Yo me he acomodado muchas veces en mi confort. Yo me he dado cuenta cuando estoy demasiado cómodo, estoy montado sobre un sofá. Entonces Dios me quita el sofá. Estoy sobre un chinchorro. El chinchorro Dios me lo quita. ¿Por qué? Porque cuando te pones muy cómodo, entonces no quieres asumir los riesgos. Y nada más al levantarte y tratar de pararte de la cama, ya estás corriendo riesgo, conscientes o inconscientemente. Entonces no correr riesgos ya es un preludio del fracaso. Mira esto, te voy a dar algunos pensamientos ahora de aquí en adelante. Algunos míos, otros tomados de grandes pensadores, como por ejemplo el señor George Smith Patton, un señor que fue el general del ejército en la época de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo lo siguiente: el éxito es lo más alto que puedes alcanzar después de haber llegado al fondo. ¿Lo tomaste? Te lo voy a repetir. El éxito es lo más alto que puedes alcanzar después de haber llegado al fondo. ¿Te das cuenta? Después de haber fracasado muchas veces, de estar en el fondo, lo más alto que tú puedas llegar, ya al levantarte del fondo, ya es éxito. ¿Quién te lo enseñó? ¿O qué te lo enseñó? Un maestro llamado fracaso. El señor Confucio, el sabio Confucio de China, dijo en una oportunidad: nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en levantarnos en cada caída. Fíjate, la gloria no está en no caer jamás, dijo Confucio, sino en levantarnos de cada caída. Ahora esto lo dijo Pesajá. Pesajá dice:
El riesgo es una condición necesaria para el crecimiento. ¿Quieres crecer? Tienes que arriesgarte. El riesgo es una condición necesaria para el crecimiento. Otro pensamiento. Si no estamos dispuestos a fracasar, no nos merecemos el éxito. Pero tienes que estar dispuesto. Otro pensamiento de Pesajá es el siguiente: la frustración, el enojo, la ira inclusive, entre otros muchos, son sentimientos válidos cuando tú fracasas. ¡Wow! Te da rabia, te da ira, quieres golpear las paredes, quieres darte cabezazo. Eso es válido. Eso es válido que vengan esas emociones, esos sentimientos. ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué lo hice así? No sé qué, y te arranque los pelos. Todas esas cosas son válidas. Dios no te va a condenar por eso. Claro, no te enfrasques en ella porque te enfermas. ¿Ok? Pero la ira, el enojo, la frustración son sentimientos válidos cuando uno fracasa. Pero hay que impedir a toda costa que estos sentimientos te derroten. Que vengan, amén, vinieron, pero impide que ellos te derroten, te venzan, porque tú puedes seguir avanzando. Termino. Este también es de Pesajá. Es un poco coloquial, pero para que lo recibas y lo puedas comprender mejor. Nunca hagas las cosas a lo loco. El pastor dijo que me arriesgara. Ah, sí, bueno, soy Superman, y te lanzas así como Superman, como el superhéroe. No, no hagas las cosas a lo loco. Camina sobre seguro, tomando todas las precauciones que sean necesarias. Haz un plan A, B, C, D, E, los planes que sean. Pero siempre a sabiendas que el maestro llamado fracaso está latente, porque está dispuesto a enseñarte. Es decir, que aún con todos los planes que podamos hacer, siempre el fracaso, como dije antes, viene en el mismo kit. Y hay que aprender a vivir que está allí, pero que no te va a vencer. Es como los que les gusta el boxeo, los que les gusta la lucha, los que les gusta el MMA, el Ultimate Fighter, los que les gustan los deportes de contacto, verlo por supuesto. Hay personas que pierden el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto round. Cuando ven la numeración, están perdiendo y el otro ya se ve como vencedor. Pero en uno de los rounds el hombre toma lo que se llama el segundo aire. Lo animan ahí los seconds. El entrenador lo anima. Vale, ¿qué te pasa? Tú puedes. Recuerda lo que hicimos en el entrenamiento. Levántate, tú puedes. Y ese hombre se levanta. Entonces a lo mejor perdió la pelea hasta los 10º round y el hombre perdió 8 o 9. Pero en el 10º noquea al otro. Pregunto, ¿quién ganó? Este hombre era un perdedor. Los 9 rounds los perdió, fracasó. Pero al final triunfó porque no dejó que porque aprendió de lo que el maestro fracaso le enseñó en los 9 rounds. ¿Qué round estás peleando tú? ¿Cuál es el round que tú peleas hoy, en este momento? No importa que lo estés perdiendo. Toma un segundo aire, porque Dios te llamó a ser más que vencedor. Bien, concluimos. ¿Qué nos enseña el fracaso? Número 1, la humildad. 2, corregir el camino, a emprender nuevos rumbos, nuevas estrategias, nuevas etapas. 3, a que no siempre podemos tener lo que deseamos. 4, a fortalecer y moldear nuestro carácter. 5, a ser perseverante, constante, hacerlo una y otra vez sin rendirse. 6, a levantarnos de las derrotas
y nunca dejarnos vencer por los miedos, aunque ellos siempre estén presentes. Toma en consideración los pensamientos que hemos tenido y como te he venido enseñando en enseñanzas, en entregas anteriores, la pérdida no existe, es un proceso de aprendizaje. Las cosas negativas que vienen a nuestras vidas son situaciones necesarias para enseñarnos algo. Nosotros somos los que debemos estar dispuestos a aprender de lo que las circunstancias negativas nos quieren enseñar. Damos gloria a nuestro Padre eterno por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Los declaro a todos muy bendecidos. Damos gracias a Dios por todas y cada una de las personas que se congregaron. Gracias por todos los que nos están apoyando y nos apoyan. Gracias también a las personas consecuentes. Gracias por su comentario. Los he leído desde aquí, así grosso modo. Gracias por su comentario. Gracias a Ana Margarita Rincón allá en Panamá por su comentario. A Thaís. Gracias a Gustavo por tu comentario. Gracias porque siempre están allí. Carlos Cedeño también estuvo conectado en España. Gracias, Carlos, por estar allí. Starwin en Francia y en Maracay, el pastor Héctor y su amada esposa Yemaliés. Un abrazo para ustedes, pastores. Pronto lo vamos a ver. Pronto voy a estar por allá por Maracay. A Palacios, a Ana, a Crisnailín, a Félix, a Rosario Abreu, que la vi por allí también conectada. Un abrazo para ti, Rosario. Y a todos los demás, a Miriam, a Andreina, a María, a Josephine, Jacqueline y Yopete. Perdóneme si no pronuncié bien los nombres. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo con otro tema bien interesante que nos hará reflexionar. Recuerda, cuando llegue el fracaso, no te asustes, porque es un maestro que viene a enseñarte algo. Solamente procura aprender, aunque en ese momento las emociones como la frustración, la ira y el enojo te lo quieran impedir. Bájale un poquito. Yo he aprendido a bajarle, se lo puede preguntar a mi esposa. Entonces, he aprendido a bajarle, a respirar profundo y a asimilar la enseñanza. Bendecidos todos. Recuerden andar siempre en el código de honor, andar en la verdad, en la justicia, en rectitud e integridad de corazón, procurando hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Bendecidos todos. Fuerte abrazo.